Comunicadora, escritora, Esther Ruiz Moya es licenciada en Derecho, ha realizado también el máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital, directora de la revista Antena, miembro del comité editorial de 65 y más, colaboradora de Onda Cero con su sección A Contraluz. Pues un buen nombre y una buena invitada para esta nueva edición de Gente en Uteco, así, cara a cara. Esther, bienvenida, muy buenas. Muchas gracias, encantada y muchas gracias por la invitación. Hombre, sí, ya lo habrán visto nuestros oyentes y nuestros visionadores a través de YouTube, por ejemplo. El título de este podcast lo dice todo, comunicar, ¿no? Comunicar, hablar de comunicar. Nos lo traemos a nuestro terreno. Ya sabéis que Gente en Uteco habla principalmente de empresas, de empresarios, de gestión de empresas. Y en ese ecosistema, en ese mundo, hablar de comunicar creo que cada vez va cogiendo más fuerza, por suerte. Y como también dice el título del podcast, vamos a intentar hablar desde dos perfiles, a veces parecidos, a veces no, que es comunicar en una empresa de puertas hacia afuera y comunicar en una empresa, algo que hace décadas estaba un poquito olvidado, comunicar en una empresa de puertas hacia adentro. Empezando por una pregunta un poquito más personal, Esther. Comunicar es tu pasión, ¿no? Sí. Además es que entre que no entiendo mucho la vida sin pasión, pues claro, comunicar la verdad es que es mi pasión y además es que soy una auténtica convencida del poder transformador de la comunicación. Yo creo que hay tantos problemas que se podrían evitar con una buena comunicación que, oye, yo creo que todo lo que podamos evitar. Además, yo creo que comunicar es para las familias, a nivel personal, a nivel profesional. Creo que es una de las habilidades principales que nos deberían enseñar y no nos enseñan. Y bueno, no es que estemos tocados por una varita quien sabe comunicar o quien comunica más fácilmente, sino que, bueno, pues es una habilidad que se puede enseñar, que claro, se puede aprender, que se puede practicar y a base de práctica terminas comunicando. Quiero, antes de entrar más en harina, quiero recordar, como solemos recordar en este podcast Gente en Uteco, que cuando nos ponemos a hablar de términos como comunicar en el entorno empresarial, yo creo que lo que vamos a comentar hoy aquí, Esther, puede ir enfocado desde la empresa más chiquitita hasta la más grande, porque a veces los pequeños empresarios, esos empresarios con 2 empleados, con 3, esas micropymes, tienden a asimilar que ciertos términos, como comunicar dentro de la empresa, corresponden a empresas mucho mayores que ellos, y a veces se equivocan en eso. Claro que se equivocan hasta si quieres crecer. Pues oye, pues si ahí tienes una buena comunicación, hoy eres pequeño, pero a lo mejor mañana puedes ser un poco mayor. Pero es que las decisiones ya no se trata de tomarlas, sino también de comunicarlas, de saber decirlo. Esto es cuando, ahora por ejemplo, que se habla mucho de liderazgo. Es cierto que creo que una de las partes básicas del liderazgo es la comunicación, pero no se trata solo de saber a dónde vas, sino que tienes que contárselo al otro, no para que te acompañe, sino para que te siga. Correcto, correcto. Entonces, la comunicación debería estar hasta en las empresas de uno, porque algo siempre hay que comunicar, aunque sea para captar clientes, para vender tu producto. Para cualquier cosa la comunicación es básica y efectivamente hay cuando haces los planes de negocio, las partidas presupuestarias, siempre la publicidad es la hermana pobre de, bueno, ya lo que nos vaya quedando, y ya la comunicación en muchos sitios ni existe. Claro. Y cualquier persona que emprenda debería tener una formación en comunicación, sea pequeña, mediana, regular, no tenga... Esto es lo típico de, no, si yo no quiero crecer más. Ya, pero también es que tienes que contar lo que haces. Claro. Si no lo cuentas, no existes. A lo mejor la evolución histórica de todo esto, Esther, ha sido... primero, la palabra comunicar no formaba parte de la filosofía o de los planes de negocio incluso de las empresas, no formaba parte. Aquí se trata de conseguir clientes y de vender, ¿no? Luego llegó el término comunicar a las empresas, pero de puertas hacia afuera, es decir, tenemos que comunicar mejor que vendemos, ¿no? Sí. Esa es una necesidad que llegó. Y lo último casi ha sido decir, oye, que nos estamos olvidando que de puertas hacia adentro, lo mismo hay que hacer algo también, ¿no? Sí.
Fíjate que yo en mis formaciones o cuando, que a veces es como SOS, hay que hacer algo. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, normalmente la comunicación que falla es la interna. Porque es que a lo mejor tú necesitas saber qué está pasando en tu casa. O sea, ahora mismo es verdad que todo lo vendemos, además lo vendemos precioso, somos empresas, la igualdad, ecosostenibles, todo eso lo decimos y luego hay una falta de coherencia. Porque claro, desde dentro, ¿qué estamos haciendo desde dentro? Claro. Entonces es importante comunicar y la comunicación no solo, ese es el problema, que mucha gente piensa que es hablar o saber vender o saber decir, no, es que la comunicación empieza por la escucha. Tú tienes que saber escuchar para saber comunicar. Si en tu empresa, y no te hablo de una escucha de, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? No, es que la escucha también va más allá, va a esa intuición y también sí lo tienes que preguntar. Pero bueno, es que a lo mejor tienes un problema en un departamento que no sé, imagínate que es el almacén y tú estás en otra cosa. Pero es que si el almacén no funciona, posiblemente tendrás problemas de stock, problemas de logística o entre dos que no se llevan bien. Claro. O a lo mejor tienes a una persona en un departamento que en otro departamento te funcionaría mucho mejor. Vamos a hacer esa escucha activa, Correcto. vamos a ver qué pasa. Entonces, comunicar no solo saber vender y sabernos vender hacia afuera, sino empezar por dentro. Yo siempre digo que la comunicación real y efectiva tiene que ser una comunicación en cascada. Es decir, ya además las empresas que ahora son cada vez más horizontales. Claro, sí. O sea, Se tiende no a hay eso. esa jerarquía que había antes, pero aunque las hubiera, pues es que ese CEO, vamos, tiene que saber también si en la limpieza hay un problema. Entonces, tiene que haber una coherencia. Cuando hablan de embajadores de marca, la única manera de conseguir embajadores de marca o que en tu casa estén bien es comunicando lo que tú quieres y sobre todo preguntándoles a ellos. Correcto. En este mundo, Esther, hipercomunicado, porque vendemos a lo mejor de manera equivocada a veces, tendemos a pensar que estamos hipercomunicados y que ahora, en este mundo digital, comunicarse es más fácil, pero a lo mejor la experiencia nos acaba diciendo que no lo es tanto. Es decir, ¿en estos tiempos es más fácil o más difícil comunicar bien? Bueno, es que es difícil porque encima todo el mundo se cree que comunica bien y que entonces va a haber un tutorial y le van a decir las 4 cosas, cómo tienes que poner las manos, cómo tienes que mirar, cómo no sé qué, y ya está solucionado. Y no, comunicar es algo más. Es un reto, o sea, yo no sé si es más fácil o más difícil, pero sí que es verdad que es un reto el comunicar bien en un entorno tan digital. Porque a veces cuando tú tienes el face to face, cuando, pues oye, pues tienes esa sensación, yo ahora mismo te estoy sintiendo a ti, no te toco porque tenemos una por medio, una mesa por medio, pero sí que es verdad que esas sensaciones, o incluso si tú me pones una cara rara, yo te puedo decir, ¿qué ha pasado? Es que algo de lo que he dicho no me he explicado bien o qué necesitas saber o qué no te gusta. Pero es verdad que con una pantalla es más difícil. Lo único que tenemos que también ser conscientes que las maneras de comunicar son diferentes. Claro. No se comunica igual de manera presencial, no se comunica igual. Antes, como decía McLuhan, ¿no? Del mensaje es el medio. Eso es. Pues eso es lo que tenemos que saber ahora. No es lo mismo comunicar por redes que comunicar de manera directa, de manera presencial, por una pantalla. Entonces, todos esos retos es a los que nos enfrentamos. Y sí que es cierto que ahora estamos hipercomunicados, hiperconectados, pero a veces más aislados que nunca. O directamente nos sabemos comunicar por redes y luego tenemos una reunión presencial o tenemos que hacer una presentación y decimos, ay, Dios mío, delante de esta gente, ¿cómo le cuento yo esto? Claro. Porque la pantalla al final, bueno, pues es un cierto escudo, ¿no? Sí. Entonces nos da esa seguridad y luego en lo presencial nos perdemos y viceversa. Entonces tiene que ser una mezcla de todo, pero sí que es un reto. Claro, sí es cierto. Y hablo así un poquito desde nuestra experiencia en nuestra empresa, en Nuteco, nos ocurre que más, claro, empiezas a comunicar o a comunicarte en distintos sentidos por medios digitales y llega un momento en que ves necesario un cara a cara. O sea, claro, ves una charla o un café y normalmente se soluciona mucho en poco tiempo. Claro. En ese tipo de... Claro. O sea, que creo que en este mundo digital el cara a cara sigue siendo vital. Yo creo que sí. De hecho, mira, cuántas empresas están volviendo al trabajo presencial, están porque tienes que tener cierta química, tienes que tener cierta conexión. Un email,
tú lees un email y según te pille el día, lo lees de una manera o de otra. A mí me ha pasado con gente que me dice, es que mira lo que me ha escrito. Y yo lo escribo, lo leo y digo, pues tampoco te ha dicho nada, ¿no? Pero si tú ya vas con el pie echado... Se ha enfadado. Es claro. Bueno, pues no, sí, no. Es que mira, no, pues tampoco lo veo yo tan grave. Entonces sí que es verdad que eso en un tema presencial, porque yo te estoy viendo a ti, estoy viendo tus reacciones, el lenguaje no verbal, que es tan importante, esas sensaciones, y se puede arreglar en un momento. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te he dicho? ¿Qué no has entendido? ¿Qué no me he explicado? ¿Cómo lo podemos hacer? El tono, un tono de voz. Efectivamente. ¿Cómo cambia un mismo mensaje con un tono u otro? O sea, Así es. Y entonces, claro, escrito, pues es que ya no solo es como te lo escriban, sino que en el momento que a ti te pille. Entonces, claro, es más difícil comunicar así. Y luego, pues con un café, con algo más distendido, con un cara a cara, pues a lo mejor lo que te ha costado no sé cuántos emails, no sé cuántos Zoom, y pues en una reunión de media hora, pues se cierra. Claro, en este mundo que estamos un poco describiendo, pues estamos sobreinformados, eso está claro. Es decir, la cantidad de inputs que conforme desde que ponemos un pie a los pies de nuestra cama, nos ponemos en marcha, empieza el día hasta que nos vamos a dormir, la cantidad de información y de inputs que nos llegan por todas partes, por distintos canales, es increíble. O sea, claro, yo entiendo que por ejemplo, y volviendo al redil del mundo empresarial, para una empresa también es un hándicap comunicar bien y destacar que tu mensaje llegue, porque tu mensaje va a estar mezclado con tanta información. Ese es el gran reto, el comunicar con un mensaje claro y sobre todo que sea eficaz. Respecto a lo que tú decías, hay una media de 6.000 impactos diarios que recibimos desde que nos levantamos. Yo no le había puesto número, pero me lo creo, 6.000. Pues sí, 6.000 impactos diarios. Igual que una media de 10, 12.000 palabras las que hablamos al día. En fin, ahí hay unos números que te pierdes en ellos y dices, jolín, como para enterarme de algún mensaje. Antes veías un anuncio y decías, sabías el que... Y ahora ves anuncios y dices, ¿y qué anunciaba? Sí. O sea, porque te pierdes entre tanta imagen, entre tanto, y claro, se nos une a todo, que lo primero que hacemos, nos levantamos con el teléfono, porque ahí es donde ya tenemos la alarma. Entonces, ¿cómo te diferencias ahí? La comunicación más efectiva es la comunicación auténtica. El problema es que ahora estamos hablando tanto de autenticidad, que es que estamos haciendo una autenticidad como para todos. Sí, es como que estamos intentando llegar a un acuerdo. Claro, entonces, no, si esto es auténtico es porque es tuyo, porque es genuino, porque te va a salir de ti. Y si a mí no me sale poner las manos de determinada manera porque estoy más pendiente de ver cómo pongo las manos y cómo digo el mensaje, o que yo te escriba... A mí a veces me ha pasado, oye, es que tengo que hacer esto, escríbemelo. Hombre, yo te puedo hacer, pero lo tienes que escribir tú porque lo tienes que interiorizar. Entonces, la comunicación auténtica es la que llega. El tener una frase que te destaque, pues sí, es que ahí hay muchas horas. O sea, no es que es un día para hacer a lo mejor un texto de 20 líneas, pues es que a lo mejor necesitas una semana para coger el mensaje. Totalmente. Que es. O sea, esto no es sentarme y ya se me ocurre esto y digo lo primero que hago lo primero que digo. Es que no se trata de eso. Totalmente. Entonces, claro, esto necesita su tiempo, necesita su preparación y sobre todo eso, que si hablamos de autenticidad, hablamos de la autenticidad de cada uno, no de una autenticidad modélica en la que todos vamos a colaborar. No, la manera de llegar es una manera pues efectiva, clara, no perdernos, que también hay tantos mensajes que se nos van por la rama, pero ¿qué quieres decir? Claro. Yo a veces cuando hago las formaciones digo, ¿pero qué me quieres contar? O sea, si tú no eres... Yo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hago, sí, efectivamente me tienes que saber contar tu empresa en 10 palabras. Claro. Cuéntamelo en 10 palabras. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, si eso que acabas de decir me lo pones el reto encima de la mesa, te pediría que cortáramos de grabar un minuto para pensarlo. Es que por eso digo que no es un día, venga, un taller de 2 horas, lo hacemos, tal, ya sé. No. Porque es que eso tú luego lo tienes que llevar a cabo y cuando tú eso, porque es la manera de interiorizarlo y que si a mí yo no tengo ni idea de lo que a ti tú te dedicas y eres capaz de contármelo de manera que yo lo entienda. Claro. Porque a veces lo que nos pasa es que creemos que todo el mundo sabe lo que hacemos, que es muy fácil de entender. No, pues que a lo mejor yo no lo entiendo. A lo mejor esto nos lleva, Esther, a pensar, ahondando un poco en esa idea de autenticidad que dices tú.
está claro que hay pautas, ¿no? Que Sí. todos podemos coger a la hora de... vamos a poner ejemplos concretos. Un empresario que decide mejorar un poco la comunicación interna en la empresa y que él, como responsable de X personas, pues quiere mejorar la comunicación con sus empleados, ¿no? Está claro que hay pautas de cómo hacerlo bien y demás, pero creo que si al final lo que el empleado tiene delante es una postura impostada, Claro. o sea, si tenemos que encontrar un equilibrio con la naturalidad de cada uno de nosotros, es decir, porque si no aportamos la naturalidad de nuestro propio ser, no vamos a comunicar, porque no vamos a ser creíbles. Quien nos conoce, si está viendo que estás representando un papel, Claro. o estás leyendo un discurso que alguien te ha escrito, o la IA, Claro, pues claro. eso se nota muchísimo. Sí. Y no llegas. Es que ahora es otro de los retos que tenemos. O sea, que parece que ChatGPT o cualquier inteligencia artificial que utilicemos nos va a hacer el discurso. Y quien está enfrente es como, jolín, le puedes haber dado una vuelta, ¿sabes? O sea, está bien, pero haberle metido alguna palabra tuya, claro, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, efectivamente, la comunicación no es ni más ni menos que confianza y credibilidad. Entonces, si tú estás con ese mensaje impostado, estás pensando en hacerlo todo perfecto, es verdad, a mí también me gusta mucho aterrizar las cosas. En una comunicación interna de una empresa, lo primero que tú también le tienes que dar es confianza a ese empleado para que te cuente de verdad lo que pasa. Claro. O si tiene una propuesta, pero si tú, o una de dos, o sabes que la decisión está tomada y que es mero trámite de me han dicho que es que tengo que hacer una comunicación interna, voy a preguntar. Entonces no vale para nada. O si lo quieres hacer tan perfecto que se te va a perder el mensaje, claro. No. Tenemos que lograr que haya ese ambiente de confianza, de credibilidad y también de saber expresar lo que queremos decir. Claro, totalmente. Porque muchas veces es como, sí. Es que yo te lo dije, pues hijo, yo no me enteré, o no me lo explicaste. Entonces también construir los mensajes, como bien dices, o sea, al final es un modelo, es Totalmente. Una técnica, luego te lo llevas a ti, pero eso tiene que tener una estructura, tiene que tener una introducción, tiene que tener un mensaje claro, tiene que tener una conclusión. Es que hay cosas que ya están inventadas. Claro, que venimos de tiempos, y creo que sigue pasando, venimos de tiempos en los que en una reunión de un comité ejecutivo de una empresa, el presidente se sienta y empieza a leer folios. Sí. Entonces, como dices tú, hay gente que ya está pensando en sus cosas, es decir, no estás transmitiendo, al final estás haciendo una lectura, se va hacia otro modelo. Creo que ya, insisto, desde el pequeño hasta el empresario grande, empezamos a corregir cositas. Sí, yo creo que sí, porque somos conscientes de eso y porque lo que tú acabas de decir, o sea, estamos en un ecosistema que está cambiando todo, un ecosistema de medios diferente, bueno, también las inquietudes, el acceso a la información, el acceso también a la formación, todo es diferente, entonces nosotros tenemos que adaptar y luego en un mundo que va así, rápido, tú no puedes meter un rollazo de 2 horas que no te va a escuchar nadie, o solo el que tenga que estar ahí porque no le queda otro remedio, y tu mensaje no puede pasar más de 20 minutos y lo que tengas que decir de verdad, dilo en 2 y luego lo resumes en los últimos. Sí. Entonces, claro, eso lo tenemos que aprender a hacer y creo que sí, que afortunadamente somos cada vez más conscientes y damos más importancia a este tipo de cosas, porque además es de todos, y creo que poner en valor a esa persona de oye, es que te escucho, es que lo que tú opines importa en la empresa, es que al final se va a resumir en resultados, en beneficios y luego pues también que se cuida mucho el bienestar del empleado. Claro, y entonces, bueno, pues si a ti te escuchan, pues tú lógicamente vas a estar mejor. Vamos a hablar de puertas hacia adentro en una empresa. Cuando se habla de clima, de trabajo, clima laboral, yo creo que es uno de los grandes... el clima de trabajo en una empresa es uno de las grandes, puede ser una gran ventaja y una gran amenaza para una empresa. Todos creo que conocemos casos concretos de empresas que se han venido abajo precisamente por no cuidar ese aspecto, porque el clima de trabajo, una cosa lleva a la otra. Mal clima de trabajo, baja la productividad, rotación excesiva en el personal, empezamos a tener muchos problemas. Si hablamos de mejorar el clima laboral en nuestra empresa, comunicación es la palabra. Comunicación es la fórmula mágica.
Hombre, es que venimos también de eso, de si no quiere que ahí tiene la puerta, que coja y se vaya. Claro, porque Claro. quiero concretar que a veces pensamos que dentro de una empresa todo se arregla de lo único que hay que hablar es de su vida, Sí. de subidas en una nómina, de condiciones, días libres, vacaciones, de cosas laborales. O sea, pero creo que muy por encima de eso está la comunicación. Pues que absolutamente, pero además en todo, interdepartamental, que tú jerárquicamente, en todos los sentidos, es la comunicación. Por eso es lo que hablábamos de tener esa confianza, ese buen ambiente y más. Nos enfrentamos también dentro de los muchos retos que las generaciones que se están incorporando ahora al mundo laboral ya tienen otros pensamientos y ya no es, ¿no? Ellos no viven para trabajar. El trabajo es lo que les va a permitir vivir. Entonces tú no puedes estar con modelos de otro tiempo ante una generación que se está incorporando nueva y que piensa de una manera absolutamente diferente. Tendrás que saber qué es lo que quiere, no darle todo lo que quiere, pero llegar a ese punto de entendimiento. Claro. Pero no decir, aquí estos son las normas y estos son lentejas. Si quieres lo tomas y si no los dejas. Eso es. Porque, fíjate, el problema de la renuncia silenciosa, ¿no? ¿Cuánta gente se ha ido? En Estados Unidos ha sido un problema enorme, pero es que aquí venimos por la misma. Sí. Ahí. Porque, claro, si no te escuchan, si no te valoran, y a lo mejor se trata de eso, pues imagínate un divorcio, que tú tengas que ajustar tus horarios pues para recoger al niño del colegio o si ni siquiera, no, o sea, no vas, eso es una ONG y decir, bueno, pues cuando tú puedas vienes un rato a trabajar, ¿no? Pero es que a lo mejor se puede llegar a un entendimiento. Claro. O algo que está funcionando mal. ¿Y a quién se lo dices? Claro. ¿Cómo se lo dices? Sí. O sea, ¿a quién llego? Y es que hay muchísimas... ¿A qué puerta llamo? Claro, Necesito llamar a una puerta. Es que necesito, es que está pasando esto y ¿a quién se lo digo? Si se lo dices a tu superior jerárquicamente inmediato, pues a lo mejor es como, jolín, pues es que yo si voy a decir esto, como que el problema es mío y ahora me voy a quedar yo al aire. Entonces, no, hay que saber cómo estructurar esa comunicación, incluso, bueno, pues con una intranet, con maneras, con cuestionarios que sean además, bueno, que no te descubres si quieres, hasta que sean anónimos, pero hacer una auditoría de cómo está esa comunicación, qué problemas hay, y a partir de ahí vemos cómo mejorarla. Correcto. Pero eso, desde luego, no podemos estar anclados en un mundo que ya ha pasado. Y que sí, que antes el ordeno y mando, pues bueno, igual no quedaba otra, pero es que ahora está eso muy lejos. Sí. En la grabación de uno de los últimos podcasts de Gente en Uteco, estábamos hablando precisamente de, bueno, pues cómo mejorar un poquito la charla con los empleados, cómo mejorar un poquito la charla dentro de una empresa, la comunicación y demás. Y yo estaba hablando de claridad, de transparencia, ¿no? Y uno de los invitados me contestó un poco a la gallega con otra pregunta y me dijo, sí, pero hay que ser sincero siempre. Y en ese momento me sacó del guión, porque dije, pues muy buena pregunta. Siempre hablamos de comunicar de manera transparente, de manera clara, pero hay que ser sincero hasta el final. Pues mira, yo hace poco, yo colaboro en una emisora de Estados Unidos, en Actualidad Radio, y lo titulé así, Abrimos un melón, porque precisamente iba de eso. De si siempre tenemos que decir la verdad y siempre tenemos que ser sinceros. Porque yo... bueno, aquí tengo como Claro, aquí yo creo que esa dicotomía, ¿no? Yo creo que aquí podemos tener una opinión personal y una opinión profesional, exacto, ¿no? Exacto. Es que porque a mí me pone a veces muy nerviosa, que yo era lo que exponía ahí, el decir, cuando te dicen algo ahí a bocajarro, es que tú ya sabes cómo soy, que yo soy muy sincero. Y ya, hijo, pero es que yo a lo mejor no quería que me lo dijeras, ¿sabes? O sea, creo que hay que todo pasa también por la escucha, saber quién tienes enfrente. Porque a lo mejor tú no puedes decir las cosas de determinada manera según a quién. A lo mejor tú y yo tenemos una relación tan de confianza y tan sincera que me puedes decir, oye, Esther, mira, es que esto está mal y hasta que no lo cambiemos, esto va a seguir mal. Y es más, y hemos perdido 3 clientes y ha sido por esto. Y yo, pues sé que estamos trabajando, no me lo voy a tomar a mal y digo, venga, ¿qué vamos a hacer? Pero es que a lo mejor otra persona, tú le dices eso, lo que hace es que se echa una culpa tremenda y luego te la vuelca a ti. Sí, y es que no, y es que fue no sé quién, fue. Entonces, lo de
comunicar de manera sincera, yo no diría tanto de manera sincera, sino de manera auténtica. Claro. Y sobre todo, depende, hombre, es que esto como las verdades, esto es como, y me lo llevo ahora a las familias o a las parejas. Es que, a ver, yo también pienso, digo, bueno, pues tampoco hay que tener tanta información, Claro. ¿sabes? Si no es algo vital, pues oye, no. No hace falta que me digas esto. Entonces yo creo que en las empresas pues también pasa eso. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden contar y que no se pueden contar y que no lo mismo se lo puedes contar a todo el mundo. Claro, correcto, sí, sí. Entonces, bueno, pues lo que digas sí que tiene que ser verdad. Que sea dicha de una manera que no sea ofensiva. Aquí hablamos también de asertividad, de cómo vas a decir las cosas. Claro. Tú puedes comunicar de manera sincera y verdadera, pero sin ofender al de enfrente. Claro. Creo que se puede hacer de muchas cosas. Y luego, pues igual que las funciones o igual que tantas cosas, no todo el mundo puede hacer de todo, pues esto es igual. Lo que digas no se lo puedes decir a lo mejor a todo el mundo de la misma manera. Claro. Entonces yo creo que la autenticidad sí y la sinceridad con conocimiento. A lo mejor estamos dando la equivocada impresión de que estamos hablando siempre de comunicación de arriba hacia abajo, de los directivos o del jefe hacia los empleados. Y es algo que quiero quitar, porque la bidireccionalidad, Claro, o sea, tiene que estar encima de la mesa. Quiero decir, hasta la persona recién llegada que lleva una semana trabajando en la empresa tiene que empezar a notar que tiene la capacidad de opinar, de hablar y de comunicar, ¿no? Con compañeros y con superiores. Sí, es que igual que, por ejemplo, ahora los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que nos han traído antes, la radio, bueno, pues la radio era yo doy mi mensaje y ya está. Ahora no, ahora todo el mundo participa. En redes sociales tú también tienes esa participación, esa interacción. Pues en las empresas también pasa igual. O sea, el mensaje y la comunicación tiene que ser bidireccional. Tú no puedes decir, como pasaba antes, de una cosa y esto es lo que hay. No, tienes que escuchar y sí es verdad que crear ese ambiente ese buen ambiente, ese buen clima laboral y ese ambiente de confianza y que puedas decir algo sin que vaya a haber repercusiones. No beneficiosas para ti, o a lo mejor eso, o un despido, o un compañero que ya no te vuelve a hablar y te hace la vida imposible, ¿no? Tienes que crear ese ambiente de confianza y que el sentirte escuchado, el sentirte valorado y que tu opinión a lo mejor se termina haciendo o no se termina haciendo, pero por lo menos que la puedas dar. Claro. Y sí, yo por eso hablo siempre de cascadas, de horizontalidad, de confianza, porque tiene que ser así. Igual que luego eso no significa que quien tiene que tomar una decisión la tiene que tomar. No excusarse en, bueno, es que yo empecé a escuchar opiniones y ya no sabía. No, porque ahí entramos pues en ese tema de liderazgo que hablábamos antes. Sí, todo. De ya no solo, pero a todos los niveles. O sea, no solo dónde vamos, no, pero yo te tengo que seguir porque a mí me convences. No porque me dices, venga, vente, súbete. No. Correcto. Entonces, sí, es a todos los niveles. Totalmente. El otro día hablábamos de... como por ejemplo, hablábamos, fíjate lo que son las cosas, hablábamos de 2 supermercados, de 2 cadenas distintas, 2 marcas distintas. Y hablábamos cómo en nuestra ciudad, una ciudad pequeñita, cuando tú pasabas a un supermercado, veías al personal feliz y contento y con una actitud, o sea, gastándose bromas entre ellos, un ambiente, aquí todo el mundo se lleva bien, y como en otro, lo único que veías eran corrillos. O sea, cómo se juntaban detrás de los reponedores de algunas estanterías a hablar. Y veías 2 perfiles muy distintos de un mismo negocio, ¿no? Sí. Y decías, uy, aquí hay un supermercado que tiene al menos en este establecimiento están muy atadas las cosas y funciona bien, y en otro entramos en el terreno de lo peligroso que puede ser para una empresa, los corrillos, los rumores, la desinformación. Creo que es mucho más peligroso que a veces la cuenta de resultados. Hombre, claro que sí. Mira, en un call center, 2 operadoras que estén eso, es que estos, es que no sé qué, es que no sé cuánto, te cuelgan 4 veces el teléfono y ya te han hecho la Pascua. Claro. Entonces, claro, Sí. eso tienes que saber, tú no puedes... Y fíjate, con esto del supermercado yo muchas veces lo pienso, digo, si tú eres capaz de darte cuenta que vas a hacer tu compra y seguramente con prisa, y eres capaz de darte cuenta de eso, ¿cómo
¿Cómo será realmente? Y claro, y cómo ese encargado, ese director de centro, no es capaz de verlo y de ver qué está pasando ahí. Claro. Porque claro, si tú que eres ajeno a la empresa dices, jolín, madre mía, qué ambiente hay aquí, pues tú que estás ahí todos los días, una de dos, o miras para otro lado o estás en ese momento de, es que esto es lo que hay. Y si nos gusta, sin ser conscientes de la imagen, ahora que estamos hablando tanto de imagen de marca, de reputación, Correcto. de conseguir que tus empleados sean tus mejores embajadores. Eso como imagen es horroroso y que tú llevas de un día y lo que no quieres es que te pongan mala cara o encontrarte o que estés escuchando a ver qué turnos están o que no te interesa, que tú vas a otra cosa. Claro. Y yo estoy seguro que, cerrando el círculo un poquito del discurso que traemos, yo estoy seguro que en ese caso concreto, casi seguro que el problema no es ganar 50 euros más al mes o menos o hacer un turno de 1 hora más largo o corto, sino el problema es haber hablado y haber comunicado las cosas. Y claro, hablando se resuelven las cosas. Yo creo que sí. Yo siempre lo digo, que escuchando se entiende la gente y hablando ya terminan de tomar decisiones. Porque vamos a ver qué pasa ahí, porque a lo mejor hasta tú tienes que tomar la decisión de, oiga, pues mire, no, un despido o lo que... Porque a lo mejor es que esa persona te está creando un mal ambiente. Sí, claro, que puede ocurrir, o sea, que también. Es que puede ocurrir, que a lo mejor simplemente pues hay gente que le gusta mucho meter cizaña y decir y hasta la que está bien y es que fíjate y esta y le han subido y esta descansa más y esta no sé qué. Entonces, pero también tienes que ser capaz de detectar qué pasa ahí, porque si no ahí sí que te van a hacer un roto importante. Entonces hay que escuchar y hablar, no solo para llegar a un acuerdo y que bien y ser todo flower. No, a veces hay que tomar decisiones. Exacto, duras. hay que tomar decisiones y ¿qué tengo aquí? Es que a lo mejor esto me está perjudicando. Bueno, pero es que porque también se evita eso, por evitar un problema, por un conflicto, por no sé qué, por esto. No, hay que tomar decisiones y ver qué pasa ahí. Porque muchas veces esos empleados, esas personas que están ahí enmarañando, si esa energía la utilizaran para el bien, pues imagínate lo bien que se daría. Totalmente. Entonces hay que saber qué pasa ahí. Si no te interesa, pues ahí está la calle, y si te interesa, pues vamos a ver qué es lo que está pasando y a lo mejor, como tú bien dices, un cambio de turno o un cambio de departamento te soluciona muchas cosas. Muchas cosas. Y a veces hay que tomar, y hemos pasado por eso, a veces que como empresario tienes que tomar la decisión de hablar claramente, o sea, hablemos claramente de despedir a alguien o de no contar con alguien para una determinada función, simplemente por el bien de la empresa, pero incluso por el bien del resto. Del resto, claro. Porque el resto, conforme eliminas ciertas variables de una ecuación, mejora notablemente. O sea que... Es que está claro, y yo creo que por ahí hemos pasado todos de cuando pues has tomado la decisión con determinada persona y dices, pero bueno, yo estaba aguantando años esto porque pensaba que si no sé qué y moviéndola, y al final era esa persona o esas personas y bueno, pues eso, pero para eso tienes que querer hacerlo. Yo siempre digo que tanto la acción como el no hacer nada son decisiones. Entonces, si decides no hacer nada, pues te puedes encontrar un lío, y si decides hacer, pues puedes resolver. Bueno, pues salimos por la puerta de la empresa. Abrimos la puerta, salimos al mundo exterior. Venga. Tenemos nuestra empresa bien atada, nuestro personal es feliz, trabaja estupendamente. Está deseando volver a trabajar al día siguiente. Y no veo el momento que llegue el lunes. Y salimos hacia afuera y hablamos de comunicar de puertas hacia afuera. Y entonces, sí es cierto, creo, Esther, que hemos hablado antes un poco de la evolución del término comunicación en las empresas, pero sí es cierto que venimos de que las empresas comunicaban para vender, es decir, era una comunicación comercial. Sí. Aquí tienes, yo vendo ruedas, pues las mejores ruedas del mercado al mejor precio. Y eso era comunicar, sí. Un carácter totalmente comercial y publicitario, pero ya han cambiado los tiempos, quiere decir que cada vez más, incluso, insisto, empresas pequeñitas, no estoy hablando de Movistar, sino empresas pequeñitas, se han dado cuenta de la necesidad de comunicar más allá de lo comercial. Sí, porque volvemos a lo mismo. Hoy en día lo que se vende es credibilidad, es confianza. Tú puedes tener el mejor producto y puedes decir que está fabricado en, no sé, en Alemania con la tecnología tal, pero ¿qué me aporta a mí? Ahora nos movemos por beneficios. Ahora se vende más eso, pues esos beneficios, el para qué, ¿no? Que tan manido está, pero realmente
es a lo que vamos, ¿no? No solo que tengas el mejor producto, que tenga las mejores características, que tengas tu público final objetivo, pero ¿qué te hace diferente al resto? ¿Qué beneficios tiene? Eso es lo que tienes que saber contar. Ese storytelling que ahora está también tan de moda, esos copies que es verdad que influye mucho cómo lo vas a vender, pero es que realmente eso es lo que llega. Porque, bueno, pues teléfonos hay muchos, porque iPhone se diferencia del resto por la manera que empezó a venderlo. Sí. Entonces, eso se lleva a todos los niveles. Hoy en día, pues tenemos todo. Hay mucho de todo y bueno, y que antes tu competencia era el de tu ciudad, era el de tu país, pero es que ahora tu competencia es el mundo. Claro. Sí. Es un reto el diferenciarte, el que crean en ti y el que quieran tener tu producto y que además lo conozcan por tu marca. Que aquí hablamos de eso, ya no solo hablamos de comunicar un producto, sino de la importancia del branding, del hacer marca. Al final el hacer marca es que te recuerden. Correcto. O sea, no es estas gafas, sino estas gafas de determinada marca. Ya tú ya no tienes unas gafas, tienes unas... Bueno, ya no me voy a liar yo a hacer publicidades. Pero bueno, pues sí. es un estatus, es un beneficio, eso es lo que tenemos que saber comunicar. Claro, en nuestra agencia de marketing, en nuestro día a día es precisamente ese. Por ejemplo, trayéndolo al terreno digital, redes sociales y demás, pues como cada día nos damos cuenta que los mensajes excesivamente corporativos o comerciales pasan totalmente desapercibidos. Yo creo que eso ya forma parte de nuestro muro, nos van apareciendo mensajitos, incluso publicitarios o orgánicos, pero que eso pasa para arriba. En ese scroll que nunca se detiene, pasa para arriba. Y el reto es cómo hago que alguien se detenga. Exacto. Y diga, ¿esto qué es? Que alguien que te está contando algo, un mensaje que te llega, es un reto. Hombre, claro que es un reto. Además, la atención cada vez se disminuye más. Antes eran esos 2 minutos, luego el minuto, ahora llevamos 20 segundos y ya las generaciones que vienen, lo que no les llame 2 segundos, siguen pasando. Entonces, imagínate, a lo mejor es un color, a lo mejor es una llamada de atención, a lo mejor es un logo que sea muy llamativo, a lo mejor es lo que no te han dicho nunca. Eso es lo que tienes que pensar. Por eso es un reto y un desafío, porque además esto no para. O sea, no es que digas, hoy ya he encontrado la fórmula mágica y ya me he hecho a dormir. No, es que mañana posiblemente sea otro y te estés dirigiendo a otras personas. Entonces, bueno, pues tienes que estar en constante movimiento, pero sí sin perder tu esencia, lo que es, porque hay lo que hablamos, o sea, hay veces que te ponen mensajes tan bonitos que realmente que no sabes ni lo que te están vendiendo. Eso es. Y a ti lo que te interesa, tú, una agencia de marketing y publicidad y pues te interesa vender esto, luego lo pondrás bonito y lo harás agradable, pero yo lo que quiero es que tengo una web y quiero que tenga conversiones y quiero elegirte a ti para que me lo hagas. Claro. Entonces, eso es lo que me tienes que vender y si es posible, en 8 segundos. Eso es. al ser posible en 8 segundos. Exacto. Entonces, ahí, Esther, a nivel ya incluso entrando porque nos pilla el tiempo y tenemos que entrar en la recta final de este podcast, pero entrando un poco en el terreno de los consejos para los empresarios que nos pueden estar viendo, podríamos ponerle encima de la mesa un buen consejo, sería el de que cuenten con apoyo, insisto, desde el pequeño hasta el grande, para mejorar su comunicación interna y externa. Es decir, que no intenten comérselo ellos solos, sino que a veces hay que contar con profesionales que vengan. Y necesario es a veces que alguien de fuera venga a decirte cómo está tu empresa, ¿no? Es que eso, pues igual que pasa, por ejemplo, en empresas familiares y casi todas tienen un gerente externo, porque no hay otro tipo de intereses que el velar por el beneficio de la empresa y no si tu cuñado se ha comprado un coche más grande que el tuyo ganando lo mismo. Entonces muchas empresas optan por un gerente externo para profesionalizar eso y para que todo vaya bien. Las redes sociales, vosotros lo sabéis bien, que pasó al principio, pues era pues eso, el cuñado, el primo, el amigo. Uy, mi chiquillo no sabe nada de redes sociales, aquí me las está llevando. Entonces esto es igual, la comunicación no se trata de, bueno, pues que te compres 3 libros de cómo hablar bien en público, sino que, por supuesto, cuentes con un profesional que te diga cómo comunicar y que lo haga de manera personalizada, no que te dé un taller que sea universal, no, que entre en tu empresa o en
tú como autónomo, Claro. y te diga y te hable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué objetivos quieres? Y en función de eso construir una comunicación. Porque claro, no es lo mismo todas las comunicaciones. Tiene que contar con un profesional y algo personalizado. Y sobre todo eso, pues el contar esa comunicación. Si tú tienes una historia, yo a veces, mira, ahora que estoy con una mentoría y hoy cuando ahora me he enterado de verdad de dónde vienen, digo, ¿y por qué no hemos contado esto? Digo, estamos aquí liándonos con el producto, con no Y sé nos qué, hemos y dejado después de atrás. y digo, y ahora resulta que esta historia es la que va a enganchar. Claro. Y a partir de ahí vamos a construir el mensaje para vender el producto. Claro. Pero vamos a empezar por ahí. Entonces tienes que saber las necesidades y los objetivos para crear una comunicación. Y eso pues a bien solo no, porque es verdad que desde fuera ves cosas que desde dentro no, porque además nosotros estamos en nuestro día a día, Claro. tenemos o un almacén lleno o queremos, y nuestro objetivo es saber cómo saco esto. No. Te iba a comentar eso, Esther, justo, que el día a día, lo has dicho muy bien. Explicarlo a veces es fácil y seguro que mucha de la gente que nos esté viendo dice, no es tan fácil, es difícil. Es difícil salirte de ese camino, de ese día a día que te come. Claro. En una empresa te come, como dices tú, hay que suministrar X pedidos, hay que, en fin, cada uno tiene su logística. Salir de ese camino, parar un día y dar un pasito atrás, qué difícil es a veces. Hombre, claro, es que parar es difícil. Ya, en general. O sea, estamos, y además, como nos creemos también esa película, no, es que yo no puedo, es que yo, con el lío que tengo. Es que si yo paro hoy, madre mía. Imagínate, ya Cuidado. el mundo ya se acaba. Cuidado. No, perdona, el mundo va a seguir adelante, todo va a ser. Entonces, muchas veces parar, ver cómo estás, tomar perspectiva, verte un poco desde una tercera persona y ver cómo están las cosas, te va a suponer pues que tomes decisiones mucho más acertadas, y en lo que no puedes contar con alguien. Y ya está, y no pasa nada. Igual que si nos ponemos malos vamos al médico, porque a veces con un paracetamol no vale, pues esto es igual. Claro. A la hora bueno, pues igual, o financieramente, tenemos otros profesionales, pues se trata de eso. Y que tú en el día a día no tienes, o por ejemplo hay determinadas cosas que con tu día a día no puedes y no tienes por qué poder. Uh-huh. Entonces, para eso están los profesionales que te pueden echar una mano, y además con efectos duraderos en el tiempo. Y bueno, y luego pues de manera recurrente ante algo que tengas. Pero es importantísimo parar en las vidas y en las empresas. Y a veces, Esther, la opinión puede venir o debería venir muchas veces de los propios clientes. Claro. Los clientes son al final... Puedes establecer una relación de cierta confianza con ellos, ¿no? De cierta naturalidad, en la que sean capaces o deberían apuntarte problemas de tu propia empresa a nivel interno y externo de comunicación. Estamos hablando de comunicación. Absolutamente. O sea que de vez en cuando creo, no sé si estás de acuerdo, que hay que hacer el ejercicio de preguntarle al cliente, oye, ¿cómo me ves? O ¿tienes alguna, más allá de la relación profesional o comercial, ¿qué me podrías decir tú de mi empresa, ¿no? Claro, y es que además mira, el cliente lo bueno que tiene es que conoce a su público y entonces te conoce a ti. O sea, entonces, claro, va a hacer ahí un mix. Claro. Para ti, sí, a nivel general de, bueno, pues lo que cambiaría. Y luego respecto a él o lo que podría hacer, sí que es verdad que necesitamos ese feedback. Y muchas veces, claro, pues yo que sé, a un cliente que tienes mucha confianza no le vas a mandar un cuestionario. Es más fácil eso, tomarte un café y decir, oye, ¿qué opinas? Claro. Yo, por ejemplo, soy muy fan de rellenar todo. A mí todo lo que me mandan de cualquier cosa de un cuestionario, yo lo relleno. Porque sí que creo que quien se lo lea o quien se dedica a esto, de verdad que le va a valer. Creo que es una herramienta muy poderosa. Brutal. Igual que quien me atiende bien, que yo le pregunto, oye, ¿cómo te llamas? Y si es posible. Esas maquinitas, Esther, que nos estamos empezando a encontrar por muchos sitios. Sí, con las caritas. Que tú vas a IKEA a comprar tu mueble que vas a montar en casa y antes de pagar tienes ahí una carita que dice, ¿cómo te hemos tratado? Sí. Y con un golpe de dedo tú expresas de manera natural, anónima y sincera. Claro. ¿Cómo te has sentido en ese establecimiento? Algo tan sencillo como eso. Es que algo tan sencillo, efectivamente. Sí, es que parece que nos da miedo preguntar por si... No, es que es la única manera de mejorar o de reforzar, porque aquí, claro, estamos hablando de esa posibilidad de mejorar, pero es que a lo mejor se puede reforzar también, porque si estás siendo fuerte en algo, oye, pues vamos por aquí o vamos por el buen camino, o no cambiar algo que funciona.
Claro. Que luego también somos muy dados a inventar. No, esto va bien, ya. Claro. Y pensar siempre, vamos a ponernos en el otro papel, en el que nosotros, como clientes o como usuarios de un determinado servicio, hacer el ejercicio de ayudar a la otra empresa con sinceridad. Que, Sí. como dices tú, no hay que tener miedo, sino todo lo contrario. El ser sincero es ayudar. Hombre, claro que sí, y más cuando hay una relación, imagínate, yo si dejo mi empresa en tus manos, pues para que comercialmente las redes, la web, es porque confío en ti, porque tú me estás haciendo la imagen. Claro. Imagínate, tú estás siendo mi marca, lo que va a ver la gente de fuera. ¿Cómo no vamos a tener una relación de confianza? Claro. ¿Cómo no te puedo decir, pues, oye, mira, no sé, lo que yo vea, Sí, o sí. quiero que cuando llame a tu empresa me atienda la misma persona, porque es que si no, pues, oye, me atiende uno, por aunque esté en el mismo equipo, me siento mejor si me... Pues fíjate qué fácil. ¿Y a ti qué te cuesta? Oye, pues este cliente le atiendes Sí, tú. porque una ¿Ya está? llamada es una llamada, pero al momento en el que ocurren dos, dices, uy, aquí puede ser que haya algo que corregir, ¿no? Exacto. Todos hemos aprendido así. Entonces yo creo que es muy importante y sobre todo eso, en la relación cliente-proveedor o de cualquier otro tipo, que haya esa confianza no solo para tú nada más que decirle y darle su presupuesto y hago mi trabajo y ya está, no, hago mi trabajo y si además, oye, tú estás contento, ¿qué cambiaríamos? ¿Te apetece hacer algo? Y a lo mejor él te dice, y tú le tienes que decir como profesional que eres, pues mira, es que esto no va a funcionar o esto para ti no es, porque eso luego esto es igual cuando Claro. ves esto como cuando ves a la peluquería y te vas con la foto de las modelo. Correcto. Y te dice la peluquera, mira, sí, ella está Sí, estupenda, pero a ti igual no, ¿sabes? Pues esto Total. es igual, pues a lo mejor a mí se me ha ocurrido algo y tú me dices como profesional, ¿no? Pero y sí, pues a lo mejor, oye, pues podemos probar otras cosas. Creo que eso es fundamental y volvemos a lo mismo, la bidireccionalidad y el escuchar y el hablar. Totalmente. Esther, llegamos al final. Estamos aquí sentados dos que hemos estudiado Derecho. Sí, Entonces, esto es maravilloso. Vamos a por el alegato final. Vamos a por ese resumen. Comunicación en una empresa y una pequeña chispa de consejo para terminar el podcast de hoy. Bueno, la comunicación es esencial para todo. Por supuesto, para la empresa, para que se entienda la gente que hay en la empresa, para que nos conozcan los de fuera de la empresa y para que seamos atractivos. Y para ganar seguridad, porque cuando tú, evidentemente, tienes tu guión, pero sabes lo que tienes que decir, Claro. ganas mucha seguridad y se va a traducir en los resultados. Entonces, eso es lo que nos gusta a todos. Que luego echemos la raya y digamos, me han salido las cuentas. Está claro. La comunicación es vital. Y los tips que yo daría, pues que no tengamos miedo a escuchar, a preguntar, que estemos con los ojos abiertos, esa curiosidad de niño. Y bueno, pues a cambiar lo que haya que cambiar. Pero escuchar es la base para comunicar y para hacerlo bien. Y que nosotros, como el día a día nos arrolla, que cuenten con un profesional, que se dejen de estos manuales de autoayudas y libros que te lo cuentan todo, porque creo que el tú a tú siempre te va a decir más. Y igual que tenemos previstas tantas partidas en nuestros presupuestos, la de comunicación es la más importante porque nos va a llevar a todo, a comunicar bien, a liderar, a conectar y a vender, correcto, que es lo que se trata. Correcto. Visto para sentencia. Este podcast queda listo. Yo creo que hemos pasado un buen ratito. Yo he tomado mis propias notas mentales de esta charla con Esther Ruiz Moya. Esther, ha sido un placer charlar contigo este ratito aquí. Comunicar siempre por delante en el mundo empresarial, que no se desenfoquen, dejando claro ese mensaje desde la empresa más pequeña hasta la más grande. Y más vale prevenir que curar, y creo que hablar de comunicar bien, a veces estamos hablando de prevención todo el rato. Nos va a ahorrar muchos problemas. Así es. Escuchar, comunicar, hablar y además la coherencia. Tú no puedes vender una cosa para afuera y luego de puertas para adentro ser de otra manera. Así que nada, comuniquemos. Comuniquemos. Gracias. Hasta el próximo ratito. Adiós.